No sé si os dais cuenta, pero cuando toca predicar hay algo de cosquilleo, no sé si es nervios, temor de Dios. Uno tiene un ministerio aquí donde estáis todos esperando que Dios os diga algo y resulta que el portavoz se supone que soy yo. Entonces, esto se hace con respeto, no es como dar una charla cualquiera. Eso sí, lo que vas a recibir hoy es conforme a tu propia fe. Yo aportaré lo que pueda con mis palabras, pero realmente tú recibirás con tu fe lo que sientas que Dios tiene para ti esta mañana. Bien, mi tema esta mañana, como estáis viendo en la diapositiva esta, es ¿cómo consigue sus objetivos Dios? Y empiezo con una pregunta muy sencillita. ¿Consigue Dios sus objetivos por la fuerza o por la ternura de su amor? Y yo creo que con plantear la pregunta ya me podría sentar y ya tenéis la reflexión ya hecha. Pero como hay que ocupar algo de tiempo aquí, pues voy a seguir. Pero bueno, la reflexión ya está hecha. Y vamos a empezar con una fábula que creo que es una fábula de Esopo. Yo creo que estaba en mi libro de lecturas de primero o segundo de primaria. Una pequeña, a ver si tenemos más suerte con el vídeo este que con el anterior. Aquí va. El sol y el viento. Un día, el viento se acercó al sol y le preguntó: Oye, Sol, ¿quién crees que es el más fuerte del mundo? Soy yo, el viento. ¡Ja, ja, ja! ¿De veras? El sol se rió. Si no me crees, hagamos una apuesta. ¡Ja, ja, ja, ja! Justo entonces, vieron a un hombre caminando por el campo. ¿Ves a ese hombre? El que pueda hacer que se quite la chaqueta gana. Tan pronto como el viento dijo eso, comenzó a soplar lo más fuerte que pudo. ¡Qué extraño! ¿Por qué el viento sopla tan fuerte hoy? El hombre se agarró la chaqueta con fuerza. El viento soplaba más y más fuerte, pero cuanto más fuerte soplaba el viento, más fuerte el hombre sostenía su chaqueta. Estoy demasiado cansado. No puedo soplar más. Tan pronto como el viento paró, el sol salió. Está bien, entonces es mi turno ahora. Mira esto. El sol se echó a reír y comenzó a brillar más que nunca. ¿Por qué hace tanto calor de repente? Hace demasiado calor. El hombre comenzó a desabrochar un botón, entonces otro y otro. Pero todavía hacía demasiado calor. Entonces se quitó la chaqueta y la tiró a un lado. Hay mucho calor. ¿Viste eso, viento? Tanto presumiste y ahora te avergüenzas. El viento se sintió tan avergonzado que se fue volando. Bueno, me imagino que todos reconoceréis esa historia de cuando erais niños también, como yo. Israel, como primero conoció a Dios, su primera experiencia de Dios fue en esa enorme aventura de cruzar el Mar Rojo, como libertador de su agobio de esclavitud en Egipto. Venían sufriendo durante muchos años y Dios se les reveló como libertador, como un Dios que escuchó
el clamor de ellos, el dolor, sus gemidos, intervino para salvarles. Así fue como conocieron a Dios. Dios primero se les apareció en su compasión, su misericordia por sus padecimientos y sufrimientos, en su amor, la ternura con que se acercó a Israel. ¡Qué maravilla! Primera experiencia con Dios, esa. Luego, en el desierto, tuvieron otra experiencia también del amor y la misericordia y la compasión de Dios. Porque Dios sabía que una cosa era sacar a Israel de Egipto y otra cosa diferente era sacar Egipto del corazón de Israel. Y si ellos seguían viviendo conforme a las costumbres y las conductas habituales, normales que habían aprendido en Egipto, poco iba a mejorar su vida. Entonces Dios les dio su divina instrucción. En el monte Sinaí se les reveló como el dador de palabras, de un acuerdo entre Dios y su pueblo, por el que si vivían de esta manera, iban a no solo librarse de Egipto, sino sacar Egipto de sus propios corazones y vivir vidas dignas, vidas buenas, vidas llenas de luz, de bienestar y de paz social entre ellos como pueblo. Y entonces, esta revelación de los mandamientos o las palabras de instrucción divina que encontramos en aquellos primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, no son, aunque a veces pensamos que es leyes en el plan, te voy a castigar si no haces eso, hay palabras en ese sentido, pero realmente el sentido más profundo que tiene la instrucción divina en el Pentateuco es darles herramientas para comprender el tipo de conductas que van a traer satisfacción a sus vidas, que van a traer bienestar a su sociedad. Así que esto también es una manifestación del amor y la compasión y la ternura de Dios. No solamente les arranca de Egipto, sino que arranca Egipto de sus corazones. ¿En fin? Esto es lo que vemos entonces. Israel primero conoció a Dios como su Salvador y después también como el dador de su divina instrucción. Sin embargo, no faltan ejemplos en el Antiguo Testamento, en la Biblia en general, pero especialmente ahora estamos hablando del Antiguo Testamento, no faltan ejemplos de lo inútil que resulta para los propósitos de Dios la fuerza y la violencia. Porque tenemos ejemplos para que reflexionemos, para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Tenemos ejemplos donde nos plantean que Dios actuase de otra manera, con violencia y con fuerza, a ver si eso iba a dar a Dios los resultados que Dios pretendía. El primer ejemplo que tenemos de eso es el diluvio. Con el diluvio se suponía que toda la humanidad éramos pecadores y entonces Dios se enfada, dice, pues me arrepiento de haber creado a los seres humanos porque son todos malos y voy a acabar con ellos. Pero ¿cómo acaba la historia de Noé y del diluvio? Acaba con que Noé cosecha el fruto de la vid, se emborracha de miedo, acaba desnudo y borracho en su tienda. Uno de sus hijos, Cam, lo ve ahí desnudo. Y entonces cuando, con una resaca de 1000 demonios, Noé se despierta la mañana siguiente, enfadado, malhumorado, con un dolor de cabeza que ni se aguanta, y se entera que Cam le ha visto desnudo, lo maldice. Maldito tú y toda tu descendencia. Pues menudo resultado de haber eliminado la maldad de la humanidad con el diluvio.
Si al final resulta que seguimos igual que antes, seguimos igual de malos, el castigo no ha servido para nada, más que para matar gente. Porque Noé mismo, el que había hallado gracia a los ojos de Dios, pues menudo ejemplo de recapacitar y de otra manera de vivir y comportarse, que maldiciendo a la descendencia de uno de sus hijos. Y ojo, que esto tiene secuela. Esta es una foto tocada hacia entre 1850 y 1860 de esclavos en el sur de Estados Unidos. Y allí se justificaba la esclavización de las gentes africanas diciendo que eran la descendencia de Cam y que como Noé había maldecido, no sé cómo se dice, maldecido a la descendencia de Cam, pues entonces ellos, al esclavizar a las gentes de África, pues estaban cumpliendo con el mandato divino por el que Noé, por inspiración divina, había mandado la maldición sobre toda esta gente. Que, por cierto, en la Biblia, la gente de África no eran los descendientes de Cam. Los descendientes de Cam eran los de Canaán, Siria, lo que es hoy Turquía. En fin, daba igual. Había que esclavizar a esta gente y se buscaron. En ese relato del castigo divino de Dios se encontraron, pues, inútil total. La Biblia nos quiere mostrar que aunque Dios quisiera recurrir a la violencia y a la fuerza para eliminar el mal del mundo, la maldad de los corazones de los seres humanos, no da resultado. Esa no es la forma en la que Dios va a conseguir hacernos buenos, hacernos personas dignas. Nos faltan ejemplos, aquí hay otro. Llega el pueblo de Israel a Canaán y con Josué, empezando en Jericó, empiezan un programa de genocidio de las gentes de Canaán. ¿Pero qué pasa? Matan cananeos, pero la historia posterior, en el propio libro de Jueces, que viene inmediatamente después del libro de Josué, demuestra que todas las conductas y la idolatría y los pecados de Canaán los estaba reproduciendo el propio pueblo de Israel. Eliminar a los cananeos porque eran malos, porque eran idólatres, porque adoraban a otros dioses que no eran el Dios verdadero. Con matar a toda esa gente no se conseguía nada, porque los propios genocidas habían adoptado las conductas que procuraban eliminar con el genocidio. La maldad. Las historias bíblicas nos demuestran que Dios no es capaz de eliminar la maldad por la fuerza, ni con la violencia, ni con castigos. Dios mismo es incapaz de eliminar la maldad por la fuerza, la violencia, ni los castigos. Y volvemos al otro ejemplo, al otro modelo, el de el Mar Rojo y el de Sinaí. Entonces, según el Antiguo Testamento, la salvación de Dios ablanda corazones, nos hace dóciles a su palabra, nos hace atentos a una nueva manera de vivir que trae dignidad y sabiduría y gracia a nuestras vidas. Mientras que el juicio que castiga solo consigue hacernos insensibles al mal. No escarmentamos, al contrario, nos reafirmamos en el mal. Esto es lo que aprendemos del Antiguo Testamento. Una de las muchas cosas que aprendemos. Luego tenemos la historia de Job, ¿verdad? Y en Job es un hombre justo. Dios le declara justo. Y sin embargo, Job sufre los padecimientos de Job. Sus amigos dicen, pues si estás sufriendo es que algo habrás hecho mal, porque Dios castiga
pecados. Dios no castiga bondades. Si Dios te está castigando con todas estas cosas que te están pasando, será que nos tienes engañados porque tú eras malo sin nosotros saberlo. Pero no, el libro de Job al final reivindica que sí, que Job era justo y que por consiguiente los sufrimientos humanos no guardan relación exacta con el castigo divino. Hay castigos, perdón, hay sufrimientos que tal vez guardan alguna relación con nuestra maldad. Muchos de ellos sí, además nos damos cuenta que son consecuencia directa de cosas que hemos hecho mal y nos vienen sus consecuencias, las consecuencias de ese mismo mal. Pero hay mucho sufrimiento, mucho padecimiento en esta vida, mucho dolor, que no es posible coordinarlo con una presunta maldad y un presunto castigo. Esto también aprendemos del Antiguo Testamento. Y luego tenemos la historia de Ezequiel. Ezequiel está en Babilonia, ya llevado al destierro entre la primera tanda de exiliados de Jerusalén que han sido llevados a destierro por los babilonios. Y ahí él tiene visiones del pecado que se sigue cometiendo en el templo de Jerusalén y anuncia lo mismo que estaba anunciando Jeremías, que todavía vivía en Jerusalén, anuncia el fin de Judá y de Jerusalén y el fin de la historia del pueblo de Dios, porque Dios ya está harto de Israel. Dios ya no puede seguir siendo el Dios de este pueblo que ha sido tan rebelde durante tantas generaciones. Y sin embargo, en otra de las visiones de Ezequiel, él ve esta visión de ruedas dentro de ruedas que giran y de querubines que se alzan y yo que sé cuánto es el trono de Dios en el templo, que se alza sobre el templo, va hacia la puerta oriental de Jerusalén, se posa ahí un ratito y después se viene con ellos, con los exiliados, al oriente, se viene a Babilonia con su pueblo. En teoría se suponía que Dios se había desentendido de Jerusalén, se había desentendido de Israel, se había desentendido de su pueblo porque era tan pecador, tan malvado que ya Dios no podía y cumplía todas las profecías de otros profetas también que habían hablado de castigo. Por fin se hace el castigo, se acabó. Fin de la historia de Israel. Pero Ezequiel ve, no. Dios se viene con nosotros al exilio. Dios no nos ha abandonado. Hubiera parecido que sí, lo justo, lo normal hubiera sido que sí, que nos abandonara. Pero no, se viene con nosotros y está con nosotros en Babilonia. Y es el reempezar, de hecho es un poco la fundación de la religión judía en el exilio, donde ya se olvidan de los dioses paganos que habían estado adorando durante tantas generaciones y empiezan una nueva relación con Dios, en la que a partir de ahí ya los judíos es imposible imaginar servir a otro Dios que no solamente al Señor de Israel. Porque más allá de todos los pronósticos de castigo, hay una compasión y una misericordia de Dios, una nueva oportunidad, una segunda oportunidad y tercera y cuarta y no sé cuántas infinitas oportunidades en las que Dios se apiada y tiene compasión y no nos abandona en nuestro pecado y nuestra maldad. Así que otra cosa que descubrimos en el Antiguo Testamento es que la gracia de Dios no tiene límite. Y nos podemos imaginar que somos tan malos, tan perversos, que ya es imposible que Dios tenga gracia para con nosotros. Es imposible que Dios me pueda perdonar. Y sin embargo, no es verdad. La gracia de Dios no tiene límite. Todo esto en el Antiguo Testamento. Cuando lleguemos al Nuevo, vamos al Nuevo. Porque aquí descubrimos una cosa
realmente extraordinaria. Los seres humanos, en la perversidad y la maldad ilimitada de nuestros corazones, hicimos el peor acto imaginable. No solamente matamos a Jesús, sino que le dimos la muerte más atroz que era capaz de ingeniar el Imperio Romano, que ya se las traía para inventar maneras espantosas de morir. La muerte que se reservaba para esclavos fugados o para los cabecillas de alzamientos populares en contra del gobierno del César. Pues esa muerte precisamente fue la que nosotros, los seres humanos, cometimos contra Jesús. Dios podría, lo normal seguramente habría sido decir, bueno, vamos a castigar. Primero a Pilato, al centurión, a toda esta soldadesca, a los fariseos que le entregaron a Pilato, y en fin, a la humanidad entera, porque al final esta gente se están comportando como se habría comportado cualquier otro. La humanidad me ha matado a mi hijo, pues vamos a arrasar con todo, vamos a hacer como en los días de Noé, vamos a acabar con la humanidad, porque son todos malos, 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 hasta el punto de crucificar a Jesús. Pues no, sabéis muy bien que eso no fue lo que pasó. A la cruz Dios respondió con resurrección. Y a la humanidad que matamos a Jesús, nos respondió ofreciéndonos el ser adoptados nosotros también como hijos. Hijos e hijas de Dios. Nosotros, que matamos a Jesús, bueno, en fin, si queréis, podéis ser mis hijos e hijas. ¿Qué te parece? Este es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, que Dios no respondió con fuerza, violencia, muerte, ante el peor pecado imaginable de la humanidad, sino que respondió a la muerte con la vida, al odio con el amor, a la maldad con el perdón, con la gracia. Luego en el Apocalipsis tenemos este contraste enorme entre la violencia de Roma, la violencia bestial que se manifiesta como bestia, una bestia que responde a una bestialidad incluso de rebeldía en el cielo, entre los astros, contra Dios. Porque la maldad, la gente en aquella época creía en la astrología, ¿vale? Entonces, la maldad de la tierra se suponía que reflejaba otra maldad equivalente entre los astros. Y la serpiente se supone que arrastraba con su cola 1/3 de las estrellas del firmamento para el mal. Y había guerra en los cielos como había guerra en la tierra. Bueno, de todas maneras, esta maldad, como digo, bestial de Roma, por una parte. Y por otra parte tenemos al Cordero como inmolado. Hoy hemos cantado gloria al Cordero, hemos cantado alabanzas al Cordero. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis el Cordero al que matan es victorioso. Es quien se sale con la suya, es quien por fin consigue los objetivos de Dios. De purificar la humanidad, arrancar de nuestros corazones el mal. ¿Cómo lo consigue Dios? Pues con ese amor infinito por el que se entrega como un cordero a ser sacrificado. Así que en todo el Nuevo Testamento también Dios no castiga ni siquiera matar a su Hijo unigénito Jesús. Y el Cordero prevalece
sobre el emperador. ¿Cómo actúa Dios entonces? ¿Qué sacamos de limpio? La otra vez que prediqué hace 3 semanas estuve casi 1 hora, entonces ahora os estoy dando una predicación más cortita, como premio por haberme aguantado aquella otra vez, porque ya estamos terminando. ¿Cómo actúa Dios entonces? En Juan 1, 4, 8, Dios es amor. Romanos 13, 10, el amor no trata mal a nadie. Dios es amor y el amor no trata mal a nadie. Así es como consigue sus objetivos Dios, siendo amor. Luego también dice, mismo 1 Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. ¡Oh, qué maravilla! Así es Dios, así actúa Dios. Esa es su conducta con la humanidad. Es luz, en Él no hay nada oscuro. ¿Qué aprendemos entonces? Como dice también 1 Juan 4:18, es imposible tener miedo donde hay amor. Al contrario, el amor perfecto hace desaparecer el miedo. Como el miedo da a entender castigo, el que tiene miedo no conoce la perfección del amor. Qué bonito. Gloria a Dios. Así consigue Dios sus objetivos. Esto es lo que aprendemos y esta es la reacción que esto despierta en nosotros. Nos quita el miedo. Yo quiero decirte que si tu motivación para la espiritualidad cristiana es que tienes miedo a ser castigado o castigada, en fin, hasta donde eso te lleve, bien, todo lo que sea hacerte que seas una mejor persona, en fin. Pero quiero que entiendas que no tienes por qué tenerle miedo a Dios. Dios te está siempre dando una nueva oportunidad. Dios es amor, Dios es luz. No tengas miedo de Dios. Acércate a Él con confianza. Fíate de su ternura y de su amor. ¿Sufrimientos como los dejó? Puede ser. Y a todos nos espera la muerte. Es lo que hay. Pero no tengamos miedo. No, porque Dios nos ama. Dios es tierno, es dulce con nosotros. Tenemos un lema para este año. Y yo tengo algunas ideas, pero quiero pediros a vosotros que ahora nos ayudéis a reflexionar entre todos qué tiene esto que ver con, o cómo podemos juntar esto con la idea de estar injertados en Cristo. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tiene alguna aplicación para nuestro injerto en Cristo? Muy bien, voy a tratar de repetir lo que has dicho por los que tal vez no hayan oído. O sea, lo que nos está proponiendo es orar, tener comunión con Él, estar injertados en Él. Me imagino que por la falta de miedo podemos tener esa confianza para buscar estar en comunión continua con Él. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Bien, ¿habéis escuchado? O sea, el injerto. Estábamos injertados antes, por decirlo así, en el temor y ahora en el amor. ¿Algo más? Muy bien, muy bien. Más o menos la misma idea. Eliminar el miedo por estar injertados en Cristo. ¿Alguien tiene algo diferente que añadir a eso? A ver si he entendido. No arrasar las malas hierbas. Nosotros. Ajá. Interesante.
Crecer nosotros, pero no sentir que tenemos que arrasar con las malas hierbas de otros. Algo así has dicho. La reflexión que me hago yo, a ver qué os parece esto, va un poco por esa misma línea. Si estamos injertados en Cristo, vamos a ser como Cristo, ¿no? Y Cristo es como el Padre, ¿no? Entonces, nosotros pensamos conseguir algo por la fuerza, por la violencia, imponiéndonos. A ver, tienes que hacer lo que yo digo. En un matrimonio, me voy a salir yo con la mía aunque acabemos peleados. O podemos atrevernos, injertados en Cristo, ser como Cristo. Perdonar, amar, incluso a la gente que no es muy amable, en el sentido de que sea gente a la que se puede amar con facilidad. Dios nos amó cuando éramos malos, podemos ser como Él, estar injertados en Cristo y por lo tanto saber también amar a quien nos hace mal, perdonar a quien no nos crucifican, gracias a Dios, pero que tal vez nos hagan alguna faena. Si estamos injertados en Cristo, se supone que vamos a tener el mismo carácter que Él, ¿no? La misma manera de proceder de Él, ¿no? Entonces, no solamente, gracias a Dios, ya no estamos en el temor, pero que, oye, que nadie nos tenga miedo a nosotros tampoco, porque somos tan violentos nosotros. No, no. Nosotros también tenemos que ser personas que respondemos con amor a la falta de amor, con dulzura a lo que nos echen. ¿Os parece? Esto también podría ser una aplicación de lo del injerto. Vamos a seguir pensando en esto a lo largo de la semana. Vamos a terminar con una oración. Yo sé, Señor, que hay muchos que consideran que donde ha habido buena noticia, evangelio, buena noticia, es más útil lo contrario, meter miedo a la gente para que sea buena. Yo sé que hay una forma de la religión, incluso la religión cristiana, que es una religión de meter miedo para que la gente sea buena, que se comporte presuntamente como Dios manda, pero basada en el temor. Te pido, Señor, que tengamos muy claro que no es así como tú nos tratas. Prefieres inspirar en nosotros nuevas conductas inspiradas en tu amor por nosotros, desarraigar el miedo para que sin miedo seamos capaces de acercarnos a ti y entrar en comunión contigo. Si hay alguien aquí que ha luchado a lo largo de la vida, tal vez hasta esta misma mañana, ha luchado con tenerte miedo, tener miedo a tus castigos, te pido que ahora, Señor, conociendo un poquito algo más de tu manera de proceder, la compasión y la misericordia con que nos tratas, te pido que destierres ese miedo. Y a todos, haznos capaces de ser imitadores de Jesús, estar injertados en el ser como Él, dar el mismo fruto que dio Jesús, ya que somos una rama de ese mismo árbol, fruto de amor, de misericordia y de compasión. Haznos así, Señor. Amén.